Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 8:09. ¡Viva Guayaquil, por favor! 490 años del proceso fundacional de la Perla del Pacífico, una ciudad a la que quiero mucho. De hecho, la próxima semana volveré a Guayaquil, que tengo una actividad profesional. Esta semana estuve en el puerto principal, una ciudad que a lo largo del tiempo se ha caracterizado por ser el polo de desarrollo económico y productivo de nuestro país, el puerto principal. Quiero pedir una opinión sobre aquello y agradecer a Fernando Insúa, que está conectado con nosotros. Él es periodista, artista plástico, gestor cultural ecuatoriano, guayaquileño y joven además. Fernando, le saludamos desde Quito, mi compañera Andrea Orbe y quien le habla, Fabricio Vela. ¿Cómo está usted? Buenos días. Fabricio, Andrea, qué gusto saludarles. Un abrazo afectuoso desde la calurosa ciudad de Guayaquil, aunque para nuestros estándares tenemos una ola de frío. Hace frío en las mañanas y en las noches. Para mí, que soy serrano, aunque tengo raíces manavitas, pero yo me muero de calor ahí en Guayaquil. Oiga, Fernando, quiero solamente una precisión. ¿Su apellido se pronuncia Insúa o Insúa? Bueno, depende del interlocutor. Somos una misma familia, pero yo lo pronuncio Insúa. Ah, correcto. Como el doctor Carlos Muñoz Insúa, me imagino. Claro, mi tío. Ah, no, yo lo conocí al doctor Carlos Muñoz Insúa porque fue mi jefe en Telesistema o IRTS allá por el año 92, cuando me dio la oportunidad de empezar en el periodismo en diciembre de ese año. Por eso le preguntaba, y gracias, Fernando. A ver, Fernando, ¿cómo llega Guayaquil a estos 490 años? ¿Qué reflexionamos de este momento muy particular del puerto principal a propósito de este aniversario de su fundación? Nos llega curiosamente en un momento donde tú, como ha tocado varias veces en la historia de Guayaquil, definir la identidad de lo que es ser guayaquileño, superar un hecho que limita el desarrollo de nuestra sociedad, un reto fuerte que viene a ser, por ejemplo, la crisis delincuencial. Entonces, siempre en ciertos momentos de la historia guayaquileña ha tocado redefinir su identidad, su posición ante el país y cómo se ve a sí misma. Y yo creo que estamos viviendo ese momento de empate entre una era y otra era. Y en ese sentido, ¿cómo podríamos decir, o esa mirada general de cómo precisamente se ve Guayaquil a sí misma, su posición en el país ahora? Es muy importante porque, por ejemplo, se habla ahora del Gran Guayaquil y se dice, bueno, el Gran Guayaquil fue un reportaje que sacó un diario del país, dice, el Gran Guayaquil mueve el 50% de la economía del país. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo nos definimos? ¿Como un polo de desarrollo económico? Bueno, siempre se ha visto Guayaquil en ese momento. Guayaquil deja en cierta manera de ser esa capital banquera que movía al país, y los temas de los bancos se han movido a varias ciudades de nuestro país a la capital. Entonces dicen, bueno, somos una capital económica. ¿Cómo nos definimos a nosotros mismos? Bueno, somos una sociedad que influye en la política del país. ¿Cómo nos vemos? Como complementarios a todo lo que ocurre en el país y como parte, como una simbiosis. Y eso me parece, me encanta, porque yo siento que el guayaquileño se está ya definiendo más como parte, como protagonista de todo lo que pasa en el país, con simbiosis con las demás ciudades. Y eso me parece maravilloso. En comunión yo siento una relación mucho más estrecha entre capital y puerto principal, que se ha profundizado en los últimos años. Pero por ejemplo, si me permite, Fernando, cuando hablamos del Gran Guayaquil, digamos, y vuelvo a citar mi propia experiencia, en mi tiempo, cuando viví en Guayaquil y nací periodísticamente, no hablábamos del Gran Guayaquil, hablábamos de Guayaquil. Hoy, por ejemplo, pasas el puente y ya estás en Daule, pasas el siguiente puente y ya estás en San Borondón, pasas el puente de la Unidad Nacional y estás en Durán. Todo eso configura este Gran Guayaquil. La gente que vive en estas urbanizaciones que se crearon y que pertenecen a Daule, que tributan el impuesto predial para Daule, es la gente que trabaja en Guayaquil, gente que reside en San Borondón y que tributa en el municipio de San Borondón, pero trabaja en Guayaquil. Ese es el concepto del Gran Guayaquil, Fernando. Es exacto, es perfecto. ¿Por qué razón? Porque todas las sociedades cada cierto tiempo redefinen su identidad. Entonces, bueno, recordemos que Guayaquil se expande en una zona más allá de sus límites. Y como lo mencionas, está en las urbanizaciones que van por la vía San Borondón, inclusive hay unas que ya están vía Salitre. O sea, es un poquito para explicarlo, para personas que no son de la ciudad, es lejos.
es lejos, yo diría que inclusive es como la expansión de Quito, pero con esteroides. Entonces va mucho más allá, es increíble. Recordemos que las grandes diferencias es que la ciudad de Quito crece hacia arriba en muchos casos, sí ha habido una expansión a los valles, pero crece hacia arriba y hay muchos más edificios. Y por tradición, es muy curioso, pero el guayaquileño vive en casa, en villa, en urbanización. Entonces las casas planas provocan que haya una extensión territorial muy a lo lejos. ¿Qué provoca? Mucha gente nace en la ciudad, tenía tradiciones en la ciudad, vivía en la ciudad y se desconecta durante muchos años y empieza a hacer su vida por varias razones, situaciones políticas, situaciones delincuenciales. Después había el mismo hecho de la propia vida económica que hacía que tú vivieras en varias partes, provocaba que te expandas, que te vayas más lejos, Entonces empiezas a redefinir qué es el guayaquileño. Guayaquileño es un estilo de vida, es una forma de pensar la región, y y empiezas a tener una idea muy cercana a la que tenían, por ejemplo, los fundadores, los padres, podríamos decir, de la independencia de Guayaquil, que veía más bien como una región que se complementaba, una región económica, una región cultural. Porque no podemos decir que alguien de otras regiones, de otros cantones pegados ya a la ciudad de Guayaquil, no tengan nuestra misma visión, nuestras mismas formas de ver, alimentos, tradiciones. Entonces ya se empieza a hablar del Gran Guayaquil como un eje cultural de desarrollo y que tiene que trabajar mancomunadamente. Y ese es tal vez el mayor reto que tenemos de aquí en las siguientes décadas, es que los cantones que se han unido ya, a pesar de tener administraciones diferentes, colaboren en objetivos comunes. Y decir, bueno, nací en San Borondón, por ejemplo, nací en Daule, pero soy guayaquileño, me siento guayaquileño, soy así, y esta es mi identidad, esta es mi cultura, esto es lo que yo desarrollo, esto es mi aporte al país. Y en ese sentido, además de ese reto que usted ya lo menciona, ¿cuál es otro respecto de la infraestructura, incluso de la llegada de servicios básicos para esta expansión que usted precisamente la comentaba? Es excelente pregunta, porque yo digo que vivimos un fenómeno casi tan dramático como cuando Ciudad Vieja se trasladó a Ciudad Nueva. Había gente que quería trasladarse, otros que no querían trasladarse. ¿Cómo empatar esas dos ciudades? ¿Cómo renacer la ciudad? El mayor reto también, que incluye empatar todo esto en obra pública, es primero tenemos hacer sentir a todas las partes que componen Guayaquil parte de Guayaquil. Eso es un tema que se ha venido hablando en los últimos años. Recordemos que Guayaquil durante décadas tuvo un auge de invasiones. Estas invasiones al final se desarrollaron en grandes barrios en la ciudad, pero barrios donde habitan cientos de miles de personas. Tenemos, por ejemplo, casos como Montesinaí. Estoy hablando ya para el otro lado. Claro, pero inicialmente, por ejemplo, yo recuerdo invasiones, Bastión Popular nació como invasión, Flor de Bastión, Mapasingue, Prosperina, Isla Trinitaria, el propio Guasmo, nacieron como invasiones y luego hubo que legalizarlas y urbanizarlas. Claro, eran haciendas, inclusive los nombres de muchos barrios de la ciudad es porque eran haciendas, eran el nombre de las haciendas. Y eso es lo interesante. Ya se ha detenido ese proceso de invasiones. No hay ese estándar de invasiones, pero sí, por ejemplo, ya toca legalizar, hacer sentir parte de la ciudad, porque, por ejemplo, durante muchas décadas se decía, yo nací en Manaví, pero estoy viviendo acá. Yo nací en tal lado, pero estoy viviendo acá. Cuando vivían en la ciudad, era normal que tú vinieras, te quedabas a vivir, tus papás venían o tú venías, hacías comercio y decías, bueno, soy guayaquileño, pero mis padres son de Quito. Soy guayaquileño, pero mis padres son de Ambato. Soy guayaquileño, pero mis padres son de Cuenca. Eso se empieza a desarrollar, esa identidad de puerto. Entonces dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? No quiero que te sientas que no eres parte de Guayaquil, hay que sumarte. Y ahí empiezan proyectos de obra pública, vamos a hacer llegar los servicios básicos. Y yo digo, ese es el mayor reto de la ciudad. Hacer sentir que todos forman parte de la ciudad, hombres y mujeres forman parte de la ciudad y la pueden construir juntos. Y ese es el mayor reto, porque es una ciudad que creció. Yo digo siempre la identidad, las costumbres están, pero ese sentido de civismo tiene que replantearse, porque a veces tú vas al civismo desde la nostalgia del 1820, del Guayaquil antiguo, y está bien, porque hay que preservar la llama.
Pero la idea es siempre que la tradición pase la llama, pero no venere las cenizas, no quedarte en el pasado, sino decir, bueno, vamos a tomar este punto de partida para decir, aquí, todos los que están en Montesinaí, todos los que están acá, y todos los que están haciendo también fuera, en otros cantones, vamos a formar esta identidad, y vamos a decir, esto somos nosotros, y esto nos vemos al futuro, y todos formamos parte de este proyecto de ciudad, que está pasando sus problemas, ¿no? Y precisamente eso, la formación de esta identidad, ¿cómo mira usted? ¿Está ligada o no a, digamos, estas situaciones que tienen las autoridades locales, por ejemplo, con el gobierno nacional, esta relación de la autoridad local con el gobierno nacional? ¿Se ve, digamos, relacionada de alguna manera? Se ve relacionada porque es como que está pasmada, se siente como, y bueno, todo vamos a tocar siempre temas políticos de cierta manera, pero parece más bien que estás es más preocupado en sostenerte, en defenderte, y se turban cualquier decisión de ciudad o proyecto mancomunado que se pueda tener, se percibe como precario los proyectos de ciudad. Bueno, ¿qué podemos mantener ahorita? ¿Qué podemos mantener y que se puede decir que se está intentando hacer? Recordemos que siempre la identidad de Guayaquil ha estado sujeta a cambios, ha estado sujeta a movimientos, ha estado sujeta a todo este tipo de transformaciones que tiene la ciudad. A lo largo de las décadas que ha modificado su comportamiento. Yo digo que estamos viviendo en un momento igual, en el cual se está definiendo, por ejemplo, se sale en cierta manera durante muchas décadas del proyecto social cristiano, que hizo cosas muy interesantes también en el sentido de cívico, en el sentido de cómo te percibes como ciudadano, y se intentó hacer otro proyecto, pero todavía como no cuaja ese proyecto, usando palabras muy comunes nuestras, no cuaja el proyecto. Entonces la definición ahorita es decir, bueno, déjense de pelear y que hay que hacer más obras de infraestructura y sobre todo ese carácter cívico de la ciudad. Yo digo que estamos adaptándonos. ¿A qué razón? Primero, ¿cuál es tu relación con los barrios patrimoniales? ¿Cuál es tu relación con la defensa a veces del patrimonio? Porque nos está pasando desde hace ya algunos años algo que ustedes están viviendo ahora en Quito, que es que empiezan a darse cuenta de que muchos edificios en las zonas céntricas, en otras zonas, están vacíos, muchos abandonados, muchas grandes familias los dejaron ahí morir. Y está ahorita un deseo de volverlos a recuperar. Por ejemplo, la familia del presidente tomó un edificio en Malecón y lo ha rehabilitado para hacer museo. Ese tipo de cosas son los que hay que hacer, reconquistar lo que es el patrimonio y cuidarlo y protegerlo. Ese es tal vez un gran reto que hay de descoordinación entre alcaldía, gobierno central y yo digo descuido de en muchos casos de ambas partes. A veces en unas partes se descuidan, otras partes toman atención, una parte toman atención y otros se descuidan. Y yo creo que eso es tal vez definir y proteger lo que es el patrimonio de la ciudad. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención. Ya en el Guayaquil de hoy por hoy es mucho más vinculado y cercano a la política local, al hecho de decir, ya no tanto porque ponemos un presidente o la época de los banqueros de los años 20, no, sino de decir, colaboramos con las demás ciudades del país en proyectos comunes de nación. Y hay algo que me parece maravilloso. Ese concepto a veces decían que es una región, otra región, y yo tengo este punto de vista, yo soy esto, yo soy aquello. No va, porque el proyecto de Guayaquil como identidad nace, curiosamente, la primera fundación de Guayaquil es con Sebastián de Belalcázar, que es el que funda Quito. Entonces, en 1534, Guayaquil después tuvo varias fundaciones, y ahí después les voy a decir en qué modifica y eso influye en nuestro comportamiento. Nacen juntas y están destinadas a estar juntas y a colaborar mutuamente para levantar toda su área de influencia que es el país. Oiga, Fernando, y hablemos del presente, porque claro, lo político, no podemos abstraernos de la parte política. Y vuelvo a citar mi propia experiencia. Yo siempre soy un agradecido de Guayaquil, porque Guayaquil me acogió en el año 92, iba a estudiar economía y terminé siendo periodista, y tuve mi primera experiencia laboral en el periodismo en Canal 4 de Guayaquil, y mis primeras coberturas fueron en Guayaquil. Yo llego a vivir a Guayaquil en el 92, cuando incluso, y empiezo periodísticamente, cuando Febres Cordero tenía 3 meses de haber asumido la alcaldía, luego de
digamos, 8 años de una situación crítica de la ciudad marcada por las administraciones de la época, ¿no? Primero Abdalá Bucaram, que duró un año, luego Elsa Bucaram, que llegó al año 88 como alcaldesa en esa elección apretadísima con Juana Vallejo de Navarro, pero la ciudad había caído, y yo recuerdo como... Claro, Vistazo utilizó un término que siempre lo recuerdo. Guayaquil era un enfermo al borde de la gangrena total, ¿ya? Entonces llega Febres Cordero, toma algunas decisiones, 8 años en el sillón de Olmedo, luego tenemos a Nebot, 19 años, luego Cintia Viteri y ahora Aquiles Álvarez. Y siempre ha habido esta, digamos, con sus matices, confrontación de las autoridades locales con el gobierno central. En su momento León con Sixto Durán Ballén, Nebot con Correa, Cintia Viteri con Correa, ahora Aquiles Álvarez con Daniel Noboa. ¿Cómo entendemos esto? Esta relación de la política local con la política nacional con estos antecedentes, Fernando. Haces una comparación increíble. ¿Por qué razón? Recordemos que a tal punto fue lo de Guayaquil, la crisis del 92, que se llegó a decir que inclusive la alcaldía llegó a ser usada de nightclub, y se alquilaban los cuartitos en una alcaldía que se caía a pedazos, un edificio patrimonial. Era increíble el nivel de descuido que se dio en los 80 a la ciudad. Y ahí viene lo curioso, con un proyecto populista termina más centrado en defenderse a sí mismo, en las personas, en las figuras, que en hacer ciudad. Llegó a tal punto, como lo mencionas, recuerdo yo también de niño la visita del presidente Sixto Durán Ballén. Recordemos que su candidatura fue producto de una división del Partido Social Cristiano. No? El Sixto Durán Ballén estaba completamente peleado con León. Con León. Y quedan, pues se vinculan, hacen el recorrido en el palacio, se le muestra el Palacio Municipal y dice, esto es Guayaquil, esto es lo que está pasando ahora. Y ahí empiezan en este intento de decir, trabajemos en común, porque yo recuerdo, claro, se sacaron cientos de pipones que habían en la alcaldía, que no trabajaban, simplemente cobraban el sueldo, se destrozó bienes de la ciudad, se destrozaron bienes de uso, como los recolectores de basura, buses, todo eso. Era un caos, era algo precario que rozaba, que rozaba, era delincuencial la forma en que se manejó la alcaldía en su momento, con grandes problemas. Y ahí viene ese proyecto de León Febres Cordero, y recordemos que es algo muy interesante. Renueva la ciudad, se le da ese sentido cívico, y es muy importante. Todo proyecto político tiene que tener un proyecto cívico de la mano, porque tú tienes que hacer sentir a la ciudadanía parte de tu proyecto político y parte de lo que tú quieres proyectar a futuro. Por eso es proyecto. Si no estás administrando, estás viniendo con buenas ideas que son momentáneas, o intentas dar buenas ideas pero las pones y no se pueden aplicar, y ahí viene lo que ocurre. León deja una máquina funcionando, llega Nebot, la administra un tiempo, pero te detienes mucho en lo espectacular, en lo que voy a construir tal cosa, voy a construir tal otra, y empiezas a descuidar la parte cívica, la parte social, la parte de, hey, ciudadanos, mira, te vinculo acá, vamos a tomar ciertos apuntes en materia de convivencia y cívica para que podamos generar este proyecto de ciudad. Y ahí viene este desgaste. Bueno, se hizo un desgaste bastante fuerte en la época de Cintia, porque más giró en lo personal que en lo de la ciudad, y yo creo que eso se percibió. De ahí viene el tema de Aquiles Álvarez, que ya ahí, recordemos, no estás peleando por temas de Guayaquil, salvo lo del puente que estamos viendo, que es bastante fuerte lo que se está dando en los Ceibos, pero tus defensas a veces van más bien en una pelea que suena ya casi personal. Yo me defiendo a mí mismo de lo que me están acusando y toda esa cosa, y toda la ciudad ha sido arrastrada en ese aspecto. Y se puede sentir que ese aspecto cívico, ese aspecto de vamos a seguir trabajando este proyecto, se pierde, y te dedicas a ser administrador o a defenderte a ti mismo de lo que está pasando, o te has dejado arrastrar a una situación así. Y yo creo que ese proyecto de ciudad y cívico sí se está perdiendo desde la administración local. Fernando, y tiene que recuperarse. Fernando, y lo ultimísimo, en 30 segundos, porque es una pregunta que mi colega y amigo José Antonio Sánchez plantea. ¿Existe hoy un liderazgo real en Guayaquil, movilizador cívico-político, o no?
Excelente pregunta. No creo que haya, ya no hay ese factor de decir, por ejemplo, un Nebot, un León, que decían vamos a llamar a la avenida 9 de octubre a 500.000 personas, a 600.000 personas, a 300.000 personas y los vas a tener ahí. Eso es importantísimo. Eso es lo que la ciudad recupera. La ciudad tiene figuras políticas. Puedes tener un presidente de la República, puedes poner figuras políticas, pero el que tiene poder, por ejemplo, el poder de convocar, el poder de actuar como gremios, el poder de decir, bueno, vamos a unir los empresarios, vamos a tomar tal decisión, vamos a unirnos a llamar y a decir, vamos a protestar por tal cosa, no hay. Y esta teoría no la tiene, por si acaso estoy hablando mal de la persona como tal, pero vamos a la pregunta que es el poder político, la capacidad de influir, la capacidad de generar esa pasión y decir vamos a movilizarnos por tal cosa, no está, no hay. Correcto. Fernando, un abrazo a la distancia. He recibido algunos mensajes además que me dicen que quieren esos baby yodas que tienen ahí en la habitación. Es mi colección, yo soy apasionado de coleccionar monedas del Ecuador, billetes y baby yodas. Muy bien. Muy bien. Un abrazo, Fernando, gracias. Y que viva Guayaquil, ¿ah? Gracias, Fernando. Un abrazo. Gracias a Fernando Insua, que ha estado con nosotros, gestor cultural, periodista, artista plástico y conocedor de la historia de Guayaquil, reflexionando un poquito sobre cómo llega la ciudad a estos 490 años del proceso fundacional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.